Así pues, veamos un poco más sobre el pensamiento de Empédocles. En este ensayo daremos una vista a uno de los aspectos más brillantes de la teoría de Empédocles, que responde a preguntas tales como ¿a qué se debe que tengamos un infinito de materiales y formas, siendo que aire, fuego, agua y tierra son inmutables? Las ideas de Empédocles revolucionaron la física, la química y nuestra tan interesante física cuántica, una teoría que ha invadido aún el comportamiento y la conducta del ser humano. Tal y como lo cita el libro Empédocles y Edipo, paralelo filosófico de dos referencias de Freud, publicado por 3H en el 2009 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Empédocles, una figura que ha estado presente a lo largo de la historia. La importancia de este es absolutamente decisiva como uno de los pensadores de primera fila que influyeron en el pensamiento de Aristóteles. La física de Aristóteles y su visión conocida a través de sus tratados, invadiendo esta durante milenios a pensadores diversos, gracias que nadie, absolutamente nadie, pudo a lo largo de 2000 años elaborar un sistema físico completo y tan extenso como el que construyó Aristóteles. Y todo esto encuentra su raíz en el pensamiento de Empédocles. Este escribió 2 libros, el primero sobre la naturaleza, basado en puro pensamiento crítico, observación y deducción lógica. Su segundo libro lo llamó Las Purificaciones, un texto místico, religioso, mágico, esotérico. Este libro recoge un término de la filosofía de Pitágoras, quien insistía que el ser humano viene con una mancha necesaria de limpiar, de purificar. Vemos entonces la influencia de Pitágoras en el pensamiento de Empédocles, donde describe la peregrinación del alma hacia su perfección a través del conocimiento de la naturaleza, siendo expulsado de la escuela de Pitágoras por su prédica sediciosa entre los pitagóricos. Este hombre nos deja 2 obras diametralmente opuestas entre sí y a su vez con un acierto de sabiduría donde emergen los constructos sociales ampliamente conocidos por Oriente y en su tiempo también en Occidente. Los 4 elementos de Empédocles. Empédocles fue uno de los pensadores más originales e influyentes de la antigüedad y una figura sobre la que el juicio de los críticos e historiadores de la filosofía ha estado en todas las épocas muy dividido. Pero, ¿por qué tenemos que estudiar Empédocles? ¿En qué se sustenta su importancia para la tradición filosófica griega y por qué merece ser considerada su propuesta? La magnitud del impacto de la filosofía de la naturaleza de Empédocles ha sido tal que bien podríamos considerarlo como uno de los pensadores de primera fila de la historia de Occidente. Su importancia radica ante todo en el influjo que la filosofía de Empédocles tuvo sobre Aristóteles, concretamente sobre la construcción de la física aristotélica, ya que la estructura fundamental de la filosofía de la naturaleza de Empédocles fue la base de la filosofía de la naturaleza de Aristóteles. Y a su vez, como bien sabemos, la física aristotélica ha sido el sistema de explicación de la naturaleza más prestigioso, importante y longevo que haya conocido Occidente. La visión del cosmos ofrecida por Aristóteles fue mantenida en Europa durante todo el período helenístico, la antigüedad tardía, el período romano, la época medieval y gran parte de la primera modernidad. Es decir, la física que defendió Maimónides en el ámbito de la filosofía hebrea, la física que defendió Averroes en la filosofía musulmana, Tomás de Aquino en el cristianismo tardío medieval o aquella que compartieron Copérnico y Galileo, fue en su línea maestra la física de Aristóteles. De hecho, incluso tras la caída de Aristóteles, numerosas ideas propias de la visión de la naturaleza de Empédocles aún permanecieron en la mentalidad europea, como por ejemplo sus consideraciones en torno a las características de los elementos que la podemos encontrar en autores modernos tan relevantes como Gassendi o Lavoisier.
Para iniciar el estudio de tan relevante autor, analizar con detalle la ecléctica mezcla de ideas que presenta su filosofía, comenzando por valorar las dos grandes obras que la antigüedad le atribuye sobre la naturaleza y las purificaciones. Entonces, pues, veamos qué son los elementos de Empédocles. La primera cuestión que debemos abordar es la de aclarar qué son los elementos de Empédocles, cuáles son sus características y sus propiedades y qué papel tuvieron exactamente en su explicación de la naturaleza. Sus nombres y sus números fueron asimilados por Aristóteles a través de él por toda la historia de la filosofía y la física occidental posterior, convirtiéndose en algo así como las 4 formas de manifestación de la naturaleza, como sus 4 formas fundamentales, fueron asimilados por los romanos, siendo los 4 elementos de la Edad Media, del Renacimiento, y sobrevivieron hasta la modernidad. Este elemento es aire, fuego, agua y tierra, ejemplificados por 4 triángulos que distribuyen en cada uno según cómo se los encuentra en la naturaleza. El primer rasgo que caracteriza a estos elementos es su peso, que hace que se distribuyan siempre de forma regular de la misma manera. La tierra es el elemento más pesado y el aire el más liviano. Por eso están marcados con estas 2 líneas horizontales y los 2 elementos intermedios son el fuego y el agua, que tienen 2 movimientos naturales propios que son simbolizados con estos triángulos que son realmente flechas que muestran hacia dónde se dirigen. El fuego siempre se dirige hacia arriba, el agua siempre cae hacia abajo, de ahí que se indiquen las direcciones. Empédocles, como todo buen griego de su época, fue geocentrista y le fue muy fácil explicar el tema de los elementos. Explicó además cómo los 4 elementos son absolutamente inmutables y cómo tenemos en la naturaleza cosas tan diversas y tan cambiantes, demostrando cómo todas las cosas que conocemos poseen estos 4 elementos con la única diferencia que es exclusivamente la distribución de cada uno de ellos, como en las posiciones de los elementos dentro del cuerpo con respecto al otro. Esta explicación es la matriz de todo lo que hoy conocemos como tabla periódica, la visión actual de la física y la química que manifiesta que todos los elementos son conformados por la combinación de los elementos de su cantidad y su forma de combinarse. En sus estructuras moleculares revelan características diferentes entre ellos. Ahora bien, veamos el tema del devenir y movimiento. Los 2 influjos que tuvo Empédocles en su filosofía vienen por una parte de la antigua física milesia. Para el filósofo presocrático Tales de Mileto, el agua es el principio de todas las cosas que existen. El agua es origen que dio comienzo al universo, una idea que los griegos llamaban argé, del griego abi, fuente, principio u origen. Y por la otra, de la propuesta de Parménides. Parménides considera que todo está compuesto por 2 elementos, lo caliente y lo frío, y de esta mezcla presente en los miembros del hombre depende la inteligencia de estos. De hecho, la naturaleza de cada miembro u órgano, lo que en estos es preponderante, es lo que percibe. Siguiendo Empédocles la senda del materialismo más estricto, asimiló también varias de las ideas estructurales de Parménides, dando lugar a una nueva teoría mixta de enorme importancia para el futuro de la física. Así, Empédocles fue el primero que logró sumar los 2 grandes pensamientos anteriores a su época. La primera, la teoría de la física milesia, donde la naturaleza se entendía como puro dinamismo y cambio, hecha de una materia física que se transformaba desde el agua, el averón y el aire. Y la segunda, filosofía de Parménides, donde el cambio no puede ser expresado desde un punto de vista lógico, dedujo que el cambio y el movimiento se produce como una mera ilusión de nuestros sentidos humanos. En la realidad mostrada por la razón en su uso puro, en la vía de la verdad revelada por la diosa, el camino puro de la mente no distorsionada por los sentidos, se comprende
que detrás de la aparente pluralidad que nos rodea, en verdad la realidad es un todo unitario, inmóvil y estable, un único ser eterno en lo que la diversidad y el movimiento son inexistentes. Toda la filosofía de Parménides es sencilla y se reduce a una sola frase. De la nada, nada puede surgir. Su gran tesis también se puede aplicar a cada una de las diferentes sustancias alrededor de nosotros, de los cuales podemos sentir. Y es aquí donde la filosofía de Parménides determina la física actual, lo que significa que nada puede surgir de un elemento que no tenga las moléculas de este elemento. Empédocles tomó, por tanto, de la filosofía milesia el movimiento y de Parménides la incuestionable imposibilidad del paso del no ser al ser, dando a luz una física mixta en la que se respeta al mismo tiempo el cambio y la estabilidad, la transformación incesante, la estabilidad eterna. Además, estas dos estaban ancladas a dos pensamientos diferentes, donde los milesios aseguraban que los sentidos nos muestran que hay cambio y transformación, y la de Parménides, que se basa en la lógica, donde si la lógica no lo corrobora, entonces no existe. Empédocles se colocó en el punto medio, logrando unir ambas corrientes, hablando en primera instancia sobre la confianza, sobre nuestros sentidos, entendiendo que hay un límite en la capacidad que tienen sobre entregar el mensaje del entorno, recomendando no dar total criterio a nuestros sentidos, siendo este pensamiento la base de lo que hoy conocemos como investigación científica. Veamos pues un trocito de uno de los tratados de Empédocles. Dice así: limitados son los poderes que se extienden a través del cuerpo, y muchos de los males que lo acosan, embotando el pensamiento. Los hombres contemplan en su lapso de tiempo solo una pequeña parte de la vida, pues destinados a una rápida muerte, vuelan y desaparecen con el humor al ser arrebatados, persuadidos tan solo de una cosa, de lo que cada uno ha encontrado por azar. Tal como han sido conducidos en todas direcciones, todos se jactan, sin embargo, de haberlo descubierto todo. Tan pocas son las cosas que los hombres pueden ver o escuchar o comprender mediante la inteligencia. Este, pues, fue un pensamiento heredado de Heráclito, quien nos dice que tenemos que procurar una enorme atención en no emitir juicio basado en nuestras experiencias particulares, siendo esto inadecuado en todos los ámbitos, pero especialmente inapropiado en el mundo de la ciencia, la investigación y la filosofía. Entendiendo que el hombre tan solo se relaciona con un pedacito de su muy limitado momento de vida, inscrita en un grano de arena en el infinito universo. Tú, pues, ya que te has retirado a este lugar, aprenderás no más de lo que la inteligencia mortal puede alcanzar. Entonces Empédocles busca el punto medio para alcanzar la sabiduría de ambas, enriquecido por el pensamiento crítico. Escuchémosle. Pero vamos, observa con todas tus fuerzas cómo cada cosa se hace patente, y no tengas en la vista mayor confianza que en el oído, ni en el oído ruidoso por encima de las percepciones provenientes de la lengua. No niegues tampoco tu confianza a ninguno de los otros miembros, órganos, partes del cuerpo, en cuanto cada cosa por el medio en que se haga patente. Los principios de la física. La conciliación, Empédocles la logra a través de la perspectiva de la escala, donde los elementos base no se degradan, tal y como reza el verso: del polvo vienes y al polvo regresarás. La realidad puede tener una constitución diferente dependiendo de la escala. La idea de que la realidad es una especie de torta con distintas capas de distintos sabores, o de otras palabras, con distintas leyes que rigen cada una de estas capas, es en nuestros días uno de los vectores de desarrollo más prolíferos e interesantes de la física.
Debemos a Empédocles la primera intuición acerca de esta realidad y algo más le debemos la teoría de las propiedades emergentes. Según Empédocles, en la capa inferior de nuestro pastel habita un tipo de estructuras materiales con unas propiedades y leyes de interacción específicas y al mismo tiempo completamente ajenas a lo que rige nuestro mundo. Esa capa de tarta intermedia, es decir, nuestra realidad, se apoya en otra completamente diferente, de la que sin embargo emerge manifestando propiedades y comportamientos completamente diferentes, distintos a los que la capa inferior a la del mundo subyacente. A su vez, por encima de nosotros, hay otra realidad completamente diferente de la nuestra. La Tierra es tan grande que puede lograr que otro astro la circunde. Durante la modernidad, el hombre descubrió esta verdad con el uso del microscopio, demostrando efectivamente que hay un mundo dentro de cada mundo. La idea de escala fue uno de los grandes aportes a la física, así como la inmutabilidad del elemento. La inmutabilidad del elemento, nos encontramos pues ante otra referencia ampliamente estudiada en la carrera de psicología, la metáfora del iceberg de Freud, a través de la cual se pretende mostrar y hacer ver la existencia de instancias o partes de nuestro aparato psíquico que no son accesibles directamente a nivel voluntario y consciente. Veamos pues de dónde salen las ideas de las pulsiones, tensión corporal que tiende hacia distintos objetos y que se descarga al acceder a ellos, aunque de manera momentánea, ya que la pulsión nunca se satisface completamente. ¿Cuáles son las pulsiones de Freud? La tendencia a la conservación, la fuerza de la inercia, de que todo continúe tal cual o se repita. Recuérdese que así definió la pulsión como la exteriorización de la inercia en la vida orgánica. Para Empédocles, se dio rápidamente cuenta de que no basta simplemente con la materia inerte para explicar la naturaleza vibrante que hay a nuestro alrededor, para explicar el cambio. Por primera vez en la historia hace su aparición el tema de las fuerzas. Empédocles introdujo en su teoría un inédito grupo de fuerzas de atracción y repulsión, con lo cual podía explicar por qué los cuerpos inertes interactúan unos con otros, por qué se ligan y por qué se separan. Estas fuerzas son el amor y el odio. El amor de Empédocles es la fuerza de atracción que permite que los elementos inertes físicos se peguen, se mantengan unidos y que formen las estructuras complejas que podemos ver a nuestro alrededor. El odio, por otra parte, es la fuerza de repulsión que hace que los elementos se separen, se alejen unos de otros, rompiendo como consecuencia los cuerpos y los objetos que conforman. Por tanto, según Empédocles, toda la materia inerte que compone el cosmos está animada por dos fuerzas antagónicas, siempre activas, y que en su acción ordenan todo lo existente mediante la atracción y la repulsión. Por primera vez aparece el concepto de física que dice que la naturaleza es el resultado de los elementos sumadas a las fuerzas. Empédocles siembra aquí uno de los cimientos sobre los cuales se sostendrá toda la física de los siglos posteriores. Pero si bien Empédocles nos habla de los elementos, no alcanza a integrar el concepto de fuerza. ¿Qué son las fuerzas? A través del tiempo no había una explicación sobre qué es la fuerza. Newton no pudo explicar lo que es la fuerza. La calculaba, pero no supo nunca qué es exactamente una fuerza. Asimismo, Empédocles nos habló de la acción de la fuerza de atracción y repulsión, pero no supo explicar lo que es la fuerza. La teoría de la física contemporánea, que hoy es mayoritariamente aceptada por la comunidad científica, es el modelo cosmológico estándar, que dice que hay dos fuerzas antagónicas luchando continuamente, logrando el equilibrio. Estas dos fuerzas son la gravedad, la fuerza de la gravedad y la fuerza de la repulsión, la energía oscura. En el año 1979, cuando Vera Rubin escogió el tema de sus tesis de doctorado, escogió la formación de las galaxias y se concentró en calcular la velocidad de las estrellas que componen esta galaxia. Esta investigación la llevó a un descubrimiento.
todas las estrellas se movían a la misma velocidad, una idea totalmente imposible de aceptar, ya que basados en la fuerza de la gravedad, los elementos alrededor más cercanos se moverían con más rapidez que las que están lejanas. Sin embargo, sus observaciones decían todo lo contrario. La idea que surgió de esta observación la llevó a decir que la razón por la cual las estrellas se movían a la misma velocidad era debido a que, seguramente entre ellas, debe haber materia que ejerce la fuerza antagónica de repulsión frente al efecto gravitacional que Andrómeda producía. Una materia que debía ser invisible para nuestros instrumentos. Esta materia la llamó materia oscura, haciendo referencia a la ignorante que somos frente a ella. Por lo tanto, la materia que podemos ver y tocar vendría a ser la fuerza de gravedad, la fuerza de atracción, y el resto, más del 80% de lo invisible, vendría a ser la fuerza de repulsión. Nuestra física contemporánea sigue encontrando la teoría de Empédocles, fuerza de repulsión, el odio, y fuerza de atracción, el amor.